Cuando el campo de concentración de Plaszow fue liberado, salieron a la luz los horrores cometidos bajo las órdenes de Amon Göth, un oficial de las SS cuya crueldad parecía no tener límites. Disparaba desde el balcón de su villa por puro entretenimiento. Golpeaba prisioneros hasta la muerte y castigaba a grupos enteros por la falta de uno solo. Pero lo que pocos saben es que incluso las propias SS terminaron acusándolo de corrupción, robo de bienes confiscados y abuso de poder. Fue arrestado en 1944 por la misma organización que lo había elevado, aunque no por humanidad, sino por haber violado la ley nazi al apropiarse de bienes que pertenecían al Reich. Amon Göth fue capturado, juzgado por crímenes contra la humanidad y condenado a muerte por el asesinato de más de 10.000 personas. Su juicio en Cracovia expuso horrores que habían permanecido enterrados: ejecuciones arbitrarias, castigos colectivos, corrupción y el uso del terror como herramienta de control. Fue ahorcado el 13 de septiembre de 1946, no lejos del lugar donde había sembrado el miedo. Según se dice, sus últimas palabras fueron «Heil Hitler». Así terminó la vida de uno de los verdugos más temidos del régimen nazi. ¿Cómo crear un monstruo? La frustración social en Viena que transformó a Göth en nacionalsocialista. Nacido el 11 de diciembre de 1908 en Viena, Amon Leopold Göth vino al mundo en una ciudad que aún vibraba con los ecos del Imperio austrohúngaro. Era hijo único en una familia acomodada, perteneciente a la clase media alta. Su padre, Amon Franz Göth, regentaba una editorial bien establecida, mientras que su madre, Berta Schwentner, se encargaba del hogar. Ambos eran fervientes católicos, pero más aún fervientes nacionalistas. En casa, el orden, la disciplina y el deber eran valores incuestionables. No obstante, el contexto no ayudaba al crecimiento de la familia Göth. Viena, tras la derrota del Imperio en la Primera Guerra Mundial, se sumía en la inestabilidad, lo que llevó a que la miseria, el desempleo y la humillación nacional tras el Tratado de Saint-Germain calaran hondo en la psicología colectiva de los jóvenes austríacos. Lentamente, esto generó un caldo de cultivo para el surgimiento del resentimiento, el ultranacionalismo y las ideologías extremas. Desde su juventud, Amon mostró una personalidad retraída, pero altiva y orgullosa. No era particularmente brillante en los estudios, ni tampoco especialmente sociable. Sin embargo, poseía una determinación férrea, una voluntad de hierro que pronto encontraría dirección en la política radical. En plena adolescencia, Göth se sintió atraído por el nacionalismo germano y los movimientos antisemitas que proliferaban en la Viena de entreguerras. Debido a esto, en 1925, con apenas 17 años, ingresó en una organización paramilitar nacionalista, la Heimwehr, una milicia austríaca de derecha. El joven Göth aprendió allí a manejar armas, a obedecer sin cuestionar y, sobre todo, a odiar. En aquellos años, el antisemitismo ya no era solo una idea en libros o discursos, sino una práctica tangible en la calle. Las conspiraciones sobre una supuesta dominación judía en el comercio, la prensa y la política eran moneda corriente, y Göth absorbió esas ideas con devoción casi religiosa. En 1930, cuando aún Austria era formalmente una república democrática, Amon Göth dio el paso decisivo que definiría su destino. Se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Aunque en Austria el partido era ilegal, las conexiones con el movimiento nazi en Alemania eran evidentes. Göth participó en actividades clandestinas, sirviendo como enlace y distribuyendo propaganda. Fue detenido varias veces por la policía austríaca, pero esto, en vez de desmotivar, solo hizo que su fervor ideológico creciera. En 1931 se unió a las SS, las temidas Schutzstaffel, la élite del movimiento nazi, que en esa época aún era una organización paramilitar que funcionaba como brazo armado o guardaespaldas de Hitler. Su número de afiliado, 43.673, es un dato de archivo, pero marcó su entrada definitiva en la maquinaria del horror.
Dentro de las SS, Goethe se forjó como un fanático sin escrúpulos, dispuesto a todo por la causa de la raza aria. Durante los años siguientes, su implicación en actividades terroristas fue creciente. Participó en atentados contra infraestructuras, organizó sabotajes y colaboró en el contrabando de armas desde Alemania hacia Austria. En 1934, cuando los nazis intentaron un fallido golpe de Estado en Austria, Goethe estuvo involucrado directamente. Fue perseguido por las autoridades y durante un tiempo vivió en la clandestinidad. La suerte cambió en 1938 con el Anschluss, la anexión de Austria por parte del Tercer Reich, donde los nazis tomaron el poder sin disparar un solo tiro, y antiguos conspiradores como Goethe emergieron de las sombras como héroes. Fue ascendido dentro de las SS, recompensado por su lealtad y su compromiso. Para entonces, Amon Goethe tenía 30 años. No tenía una carrera civil, ni una educación universitaria. Su vida estaba completamente consagrada a la ideología nazi y el antisemitismo era su verdadero hogar. Su futuro estaba en las filas del poder totalitario que se expandía desde Berlín hacia el este de Europa. Sus creencias personales, una mezcla letal de fanatismo racial, antisemitismo violento y ambición personal, lo impulsaban hacia el destino que pronto asumiría: comandante de un campo de concentración. Aunque aún no lo sabía, Goethe ya caminaba inexorablemente hacia Plaszow. La escalera oscura, el ascenso de Amon Goethe en las filas del partido nazi. Con la anexión de Austria al Tercer Reich en 1938, Amon Goethe dejó de ser un conspirador clandestino para convertirse en un funcionario del nuevo orden. La maquinaria del nacionalsocialismo se desplegaba ahora con legitimidad, y aquellos que habían arriesgado sus vidas por el movimiento eran recompensados con poder y autoridad. Goethe, miembro activo del partido desde 1930 y de las SS desde 1931, ascendió rápidamente por las filas del nazismo. Fue destinado al Sicherheitsdienst, el SD, el servicio de seguridad de las SS, bajo el mando de Reinhard Heydrich. El SD no era simplemente una policía secreta, era la punta de lanza ideológica del régimen encargada de identificar, vigilar y aniquilar a los enemigos del Estado. Goethe encontró en ese entorno su espacio natural, un mundo donde el odio y la eficiencia eran moneda corriente y donde la crueldad era recompensada con ascensos. Su labor consistía, en principio, en tareas de inteligencia y vigilancia, pero rápidamente pasó a operar en el terreno. En 1939, tras la invasión de Polonia, Goethe fue enviado a los territorios ocupados por el Reich. Allí la misión era clara: exterminar la resistencia polaca, deportar a la población judía y establecer el dominio alemán. En el distrito de Lublin, al este de Polonia, Goethe comenzó a destacarse como oficial de enlace entre el SD y las SS Totenkopfverbände, las unidades encargadas de la administración de campos de concentración. En este rol se familiarizó con los procedimientos que se convertirían en los engranajes de la maquinaria del Holocausto: la deportación de judíos, la expropiación de bienes materiales, obras de arte y artefactos antiguuso y, finalmente, el asesinato y exterminio sistemático se convirtieron en su nuevo idioma. Goethe aprendió con fervor observando a sus superiores y esto le permitió adaptarse y destacar con rapidez. Allí fue donde entró en contacto con Odilo Globoknik, el jefe de las SS en el distrito y uno de los principales arquitectos de la Operación Reinhard, la segunda etapa del Holocausto, el exterminio sistemático de los judíos polacos, que siguió a la Operación Action T4, la Operación Reinhard, que duró entre 1942 y 1943, fue responsable de la construcción de los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka. En ellos, más de 2 millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas en una fase temprana del Holocausto. Goethe no solo fue testigo, sino también partícipe de esta maquinaria.
Se le encomendaron tareas específicas como coordinar las deportaciones desde los guetos hacia los centros de exterminio, supervisar ejecuciones sumarias, organizar las líneas de suministros necesarios y garantizar la eficiencia de los transportes. En estos años, su nombre comenzó a circular como el de un oficial despiadado, incorruptible en su lealtad al Reich, pero también con un marcado gusto por el poder personal y la violencia gratuita. En 1942 recibió una de sus primeras misiones de gran escala, colaborar en la liquidación del gueto de Lublin. Gott dirigió las operaciones con mano de hierro, coordinando el arresto y transporte de miles de judíos hacia las cámaras de gas de Belzec. Los que no eran útiles para el trabajo forzado eran fusilados en las calles a plena luz del día. Los informes de la época destacan su eficacia y brutalidad. Su ascenso dentro de la jerarquía de las SS parecía inevitable. Al año siguiente, en febrero de 1943, recibió su destino más importante. Se le encargó la supervisión de un nuevo campo de trabajo forzado en las afueras de Cracovia, en las colinas de Plaszow. El objetivo era trasladar allí a los prisioneros del gueto de Cracovia, el cual sería liquidado ese mismo mes. La tarea era titánica: construir un campo, administrar mano de obra esclava y eliminar toda resistencia. Gott aceptó el desafío con entusiasmo, ya que vio en esa misión una oportunidad no solo de demostrar su lealtad, sino también de consolidar su poder personal. Ya no era un mero ejecutor, ahora sería comandante. La liquidación del gueto de Cracovia fue su carta de presentación. El 13 de marzo de 1943, Amon Göth encabezó la operación que dividió a los prisioneros entre los aptos para el trabajo y los destinados al exterminio. Miles fueron ejecutados en la calle o deportados a Auschwitz. Los que sobrevivieron fueron enviados a Plaszow, un campo que aún estaba en construcción. Göth no dudó en dirigir ejecuciones con sus propias manos. Se convirtió en el rostro del terror para los judíos de Cracovia. Su figura, montada a caballo, con su uniforme negro de las SS, azotando a los prisioneros y disparando a quien se moviera fuera de formación, quedó grabada en la memoria de los supervivientes. De hecho, allí adquirió su siniestro placer personal, aquel que lo destacó entre otros oficiales nazis. Le gustaba ejecutar prisioneros de un disparo de manera aleatoria, sin previo aviso ni justificación, ya que de esa manera lograba imponer un estado de terror permanente. Con su llegada al campo de Plaszow, el joven oficial completaba su metamorfosis, primero de militante de nacionalista a terrorista, y luego de terrorista a burócrata de la muerte. Su carrera estaba en ascenso, pero su humanidad se extinguía en proporción inversa. En poco tiempo, Göth transformó Plaszow de un campo improvisado de trabajo forzado en un centro de exterminio sistemático. La eficiencia, la obediencia y el terror eran sus herramientas de control. No rendía cuentas más que a sus superiores en las SS, quienes lo consideraban un oficial de resultados. El campo de Plaszow se expandió rápidamente bajo su mando. Pasó de albergar a unos pocos miles de prisioneros a más de 20.000 almas, incluyendo judíos, polacos y gitanos. Göth, en su villa construida junto al campo, vivía rodeado de lujos confiscados a sus víctimas. Cada objeto de su hogar, cada cuadro, cada cubierto, era el botín de una política sistemática de expoliación. Su poder era casi absoluto. Podía matar a un prisionero por llegar tarde, por mirar a un guardia a los ojos, o por caer exhausto durante el trabajo, o sencillamente porque lo sentía en el momento. Y lo hacía. Con su Mauser siempre a mano, disparaba desde el balcón de su casa a quien se moviera fuera de lugar. La figura de Amon Göth simboliza la unión letal entre ideología y oportunidad. Su ascenso dentro del partido nazi y las SS no fue el de un hombre carismático o brillante, sino el de un fanático útil, dispuesto a ensuciarse las manos donde otros miraban hacia otro lado. En Plaszow, Göth se convirtió en juez, verdugo y amo absoluto. Su poder no tenía límites. Sus decisiones eran ley. La vida y la muerte se reducían a un gesto de su mano.
Era un engranaje eficaz de un sistema genocida. Pero también era más que eso. Era un sádico, un oportunista, un hombre que encontró en el nazismo no solo una ideología, sino una excusa para liberar sus peores instintos. La historia aún no ha llegado a su punto más oscuro, porque en Plaszow lo peor aún estaba por comenzar. Los días del verdugo, el brutal régimen de Goth en el campo de concentración de Plaszow. En las colinas de Plaszow, al sur de Cracovia, sobre las ruinas de 2 cementerios judíos, se levantaría uno de los campos más infames del régimen nazi. El campo de trabajo forzado de Plaszow fue creado inicialmente como una solución temporal, un punto de tránsito, un lugar donde concentrar a los judíos del gueto de Cracovia antes de su deportación a los campos de exterminio. Pero bajo el mando de Amon Goth se transformó rápidamente en un infierno autónomo. La construcción del campo comenzó en diciembre de 1942 con el lanzamiento de la Operación Reinhardt, pero su expansión acelerada llegó en marzo de 1943, justo después de la liquidación del gueto. Los primeros prisioneros llegaron bajo el sonido de disparos y gritos, muchos ya heridos, otros desorientados. Lo que encontraron no fue una estructura organizada, sino un terreno baldío, apenas cercado, donde la violencia reemplazaba cualquier orden escrito. No existía más ley que el rifle del comandante. Goth asumió el mando con total autoridad el mismo mes de marzo. Se instaló en una villa junto al campo, desde donde supervisaba todos los movimientos. La casa había pertenecido a una familia judía deportada, y sus pertenencias, ahora saqueadas, decoraban la nueva residencia del comandante. La lógica que imperaba en Plaszow no era solo la del trabajo forzado, era la del terror. Amon Goth creía firmemente que el miedo absoluto era el mejor mecanismo de control. Por ello, instauró una rutina diaria de ejecuciones arbitrarias, castigos ejemplares y violencia sistemática. Cada mañana, los prisioneros eran formados durante horas bajo la intemperie. Cualquier movimiento fuera de lugar, cualquier mirada sospechosa, era castigada con la muerte inmediata. Pero esto no era todo, ya que la muerte podía llegar de cualquier manera, aunque los prisioneros tuvieran un comportamiento ejemplar. Luego de desayunar, Goth solía salir al balcón de su villa, fusil en mano, y con todo el tiempo del mundo apuntaba su arma hacia distintos prisioneros en un perverso juego de selección. Luego disparaba al azar contra hombres y mujeres y justificaba sus acciones con documentos donde declaraba que los consideraba improductivos o sencillamente inventaba algún delito arbitrario. Sin embargo, dentro del campo no necesitaba excusas. Su voluntad era ley, y si morir en el siniestro juego de Goth no era suficiente, la vida de los que sobrevivían a la rutina letal era igualmente escalofriante. Los barracones eran insuficientes e insalubres. Hacinados, mal alimentados, infestados de ratas y pulgas, los prisioneros vivían en condiciones inhumanas. La ración diaria apenas alcanzaba para mantenerlos en pie. Muchos morían de hambre, enfermedades o agotamiento. Otros, simplemente, eran ejecutados como parte de los espectáculos cotidianos de crueldad. Bajo su administración, Plaszow se convirtió en un microcosmos del horror nazi. Aunque oficialmente era un campo de trabajo, operaba también como un centro de exterminio por medios más lentos, pero igual de letales. Los niños, los ancianos y los enfermos eran considerados inútiles. Su destino era inmediato, una bala en la nuca o una fosa común. Entre los más temidos estaban los capos, prisioneros designados como jefes de grupo, quienes para ganarse la protección de los SS ejercían una brutalidad aún más despiadada contra sus propios compañeros. Goth alentaba esa dinámica, sembrando la desconfianza entre los prisioneros, fragmentando cualquier posibilidad de resistencia organizada. Además, el campo contaba con un equipo especial de mujeres de las SS, entre ellas algunas figuras infames como Ruth Calder, amante del propio Goth. Estas mujeres no eran simples espectadoras, participaban activamente en las golpizas, en las humillaciones y en la administración del terror. El sadismo era compartido, celebrado, institucionalizado. Goth no solo era un asesino, también era un corrupto.
Utilizaba el campo como fuente personal de riqueza, se apropiaba de las propiedades confiscadas, de las joyas y pertenencias de los prisioneros y vendía en el mercado negro los bienes expropiados. En Plasov, el saqueo y el asesinato caminaban de la mano. Uno de los episodios más aterradores fue la creación de las fosas de ejecución. En una colina conocida como Ujowa Gorka, nombre que los prisioneros, con humor negro, derivaban de una palabra vulgar en polaco, se cavaron zanjas donde miles de judíos fueron fusilados en grupos. Goethe solía presenciar estas matanzas en silencio, fumando, con su perro Ralph a su lado, un Doberman entrenado para atacar a los prisioneros con ferocidad. Pese a que Goethe disfrutaba estos baños de sangre, no era un carnicero brutal, sino que las ejecuciones eran meticulosas y cuidadas a su manera. Se obligaba a los condenados a desnudarse, a colocarse de rodillas frente a las fosas y luego recibían un disparo en la nuca. Los cuerpos eran empujados al hoyo y cubiertos parcialmente hasta la siguiente tanda. Según han contado algunos sobrevivientes de Plaszow, se podía sentir que la tierra temblaba días después de los fusilamientos, por los movimientos de los cuerpos aún con vida. Sin embargo, Plaszow no era completamente invisible. Algunos alemanes de la zona, ciudadanos comunes, conocían, o al menos habían escuchado rumores sobre lo que ocurría allí. Oían los disparos, veían las columnas de humo, sabían que dentro de esas alambradas no había humanidad posible. Pero el miedo, la indiferencia o la complicidad sellaban sus bocas. Aún así, dentro del campo surgieron actos de valentía. El más conocido fue el del empresario alemán Oskar Schindler, quien, tras entrar en contacto con Plaszow por negocios relacionados con la mano de obra esclava, comenzó a proteger a sus trabajadores judíos, trasladándolos a su fábrica y salvando eventualmente a más de 1000 vidas. La relación entre Schindler y Goethe fue tensa, ambigua, pero crucial para muchos sobrevivientes. Mientras Goethe sembraba el terror, Schindler tejía en la sombra una red de supervivencia, dos rostros opuestos dentro del mismo sistema de muerte. El régimen nazi veía en Goethe a un comandante eficaz. Las cifras de producción aumentaban, las ejecuciones mantenían el orden y el campo no registraba motines. Pero en 1944 algo comenzó a cambiar. Tras el fracaso alemán en Stalingrado y el avance soviético hacia el oeste, los crímenes de guerra empezaron a incomodar incluso a los propios jerarcas nazis. Eamon Goethe fue investigado por la Oficina Central de las SS por corrupción, apropiación indebida de bienes del Reich y trato excesivamente cruel hacia los prisioneros, una ironía escalofriante, viniendo de un régimen que institucionalizaba el exterminio. Aunque nunca fue juzgado por estos cargos por el Tercer Reich debido al colapso inminente de la guerra, su poder comenzó a declinar. A finales de 1944, Plaszow fue evacuado. Muchos prisioneros fueron enviados a Auschwitz, otros fueron ejecutados para no dejar testigos. Goethe fue arrestado por las mismas SS en septiembre de ese año y enviado a prisión preventiva. Irónicamente, el hombre que encarnó el horror absoluto cayó por robar demasiado dentro de un sistema que robaba todo. El campo de Plaszow fue desmantelado, las pruebas destruidas, las fosas fueron exhumadas para quemar los cadáveres, borrar huellas, silenciar a los muertos, pero el testimonio de los sobrevivientes, las imágenes, los archivos y la memoria colectiva se encargarían de que el horror no fuera olvidado. Amon Goethe dejó tras de sí un legado de crueldad que aún estremece al mundo, pero la justicia lo aguardaba más allá de las fronteras del Reich, más allá de las rejas de su celda temporal. La historia ahora se dirigía al tribunal. El límite del Reich, la captura y juicio de las SS a Amon Goethe por su extrema brutalidad y corrupción. La maquinaria de la muerte que Amon Goethe dirigía en Plaszow no fue derribada por la moral, sino por el colapso militar. A partir de 1944, la guerra giró de forma irreversible en contra del Tercer Reich. El avance soviético desde el este, implacable y brutal, devoraba territorio alemán, y las ciudades de la Gran Alemania ardían bajo los bombardeos aliados.
La victoria que Adolf Hitler había prometido se transformaba en una agonía prolongada. Dentro de esta espiral de caos y desintegración, Amon Goth perdió su poder. Ya no era el señor todopoderoso del campo. Había sido arrestado por sus propios camaradas de las SS. El Reich lo acusaba no por sus asesinatos ni por su brutalidad, sino por robar oro, joyas y propiedades judías que, según el protocolo nazi, pertenecían al Estado. Había cruzado una línea invisible dentro de la jerarquía de saqueadores. Goeth, el asesino eficiente, se convirtió en un problema administrativo. Fue recluido en una prisión en Bad Tolz, Baviera. El uniforme negro de las SS, los emblemas, las condecoraciones y los privilegios, todo quedó atrás. Su arrogancia, sin embargo, se mantenía intacta. Amon Goeth no mostraba remordimiento. En sus declaraciones seguía justificando sus actos como deberes del cargo. Según él, el terror era necesario para mantener el orden. Las ejecuciones arbitrarias no eran crímenes, sino medidas disciplinarias. Pero el Reich ya no podía proteger a sus verdugos. La Wehrmacht retrocedía, las defensas colapsaban y el cerco soviético se cerraba. En abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. Con su muerte, el sistema nazi implosionó. Las ciudades alemanas, reducidas a ruinas, quedaron bajo control aliado, y los hombres que habían sostenido el régimen, uno a uno, fueron siendo capturados. Goeth permanecía en prisión cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a la región. Fue detenido formalmente por el ejército de los Estados Unidos, quien ya poseía información sobre su pasado en Cracovia gracias a los testimonios de sobrevivientes, documentos recuperados y la colaboración de los primeros órganos de justicia aliada. No era un prisionero cualquiera, era un objetivo de alto perfil, un símbolo viviente del horror nazi. Los estadounidenses lo trasladaron a un campo de detención para oficiales de las SS. Allí fue interrogado por oficiales aliados y miembros de la Comisión de Crímenes de Guerra. Durante las entrevistas, su actitud fue cínica. Se refería a los prisioneros judíos como enemigos internos y negaba haber ordenado ejecuciones arbitrarias. Afirmaba haber cumplido órdenes y exageraba sus méritos organizativos. Realmente nunca reconoció responsabilidad personal, pese a que las declaraciones en su contra se acumulaban sobre los escritorios de los fiscales aliados. La evidencia era contundente. En Cracovia, decenas de sobrevivientes, muchos de ellos salvados por Oskar Schindler, ofrecieron testimonios precisos, nombres, fechas y detalles que no dejaban lugar a dudas. Amon Goeth era directamente responsable de centenares de ejecuciones sumarias. Había disparado personalmente a hombres, mujeres y niños. Había entrenado a su perro para matar. Había convertido Plášťov en un campo de exterminio no oficial, donde el capricho dictaba la muerte. En 1946, cuando comenzaron los juicios de Nuremberg, Goeth todavía estaba bajo custodia. No fue juzgado allí, ya que su proceso se realizaría por separado, en Polonia, país donde se habían cometido sus crímenes. El gobierno polaco, reconstruido bajo la ocupación soviética, tenía un interés particular en juzgar a los verdugos de su territorio. La justicia local se preparaba para un proceso ejemplar. Amon Goeth fue entregado a las autoridades polacas en 1946. La escena era simbólica. El hombre que había reinado con puño de hierro sobre miles de vidas, que había decidido sobre la existencia de tantos, ahora era conducido en silencio, esposado, humillado. Su arrogancia aún no se apagaba, pero su destino estaba sellado. Durante su encarcelamiento en Cracovia, esperó el juicio durante meses. Los fiscales polacos reunieron una cantidad abrumadora de pruebas, registros del campo, declaraciones de antiguos SS, informes de la resistencia y, sobre todo, las voces de los sobrevivientes. Mujeres, hombres y niños, ahora adultos, que recordaban cada gesto, cada disparo, cada mirada de desprecio con precisión quirúrgica.
El juicio comenzó en agosto de 1946 ante el Tribunal Supremo Nacional de Polonia. La acusación fue clara y directa: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Goethe fue descrito como un asesino cruel y sádico, responsable directo de la muerte de al menos 8.000 personas, aunque la cifra real probablemente fue mucho mayor. Durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes: el uso de perros para despedazar prisioneros, las ejecuciones masivas en Ujowa Gorka, las palizas hasta la muerte, los castigos colectivos, la orden de fusilar niños por llorar demasiado. No había espacio para la ambigüedad. Los testimonios demostraron que la monstruosidad en Plaszow no había sido fruto de la guerra, sino de su voluntad personal de su comandante. Pero el juicio en sí sería un evento decisivo en la historia del Holocausto. El espejo del verdugo. El juicio, condena y ejecución de Amon Goeth, el verdugo de Plaszow. Septiembre de 1946. La ciudad de Cracovia, todavía marcada por las heridas de la ocupación, se preparaba para un evento que condensaba el horror de años de barbarie en un solo rostro. Amon Goeth, el siniestro excomandante del campo de concentración de Plaszow, sería juzgado por crímenes contra la humanidad. No como parte de un juicio colectivo, sino como individuo, como símbolo de una era de terror. Este no era un juicio ordinario, sino que se trataba de una confrontación directa entre la verdad y el olvido, entre la justicia emergente y el crimen institucionalizado. El Tribunal Supremo Nacional de Polonia, creado para juzgar a los principales criminales de guerra nazis, se instaló con toda su solemnidad. Las pruebas eran numerosas, los testimonios contundentes y los documentos irrefutables. Pero más allá de los documentos, de los archivos alemanes, de las órdenes firmadas con trazo firme por Goethe, lo más demoledor era la presencia de los testigos, de los sobrevivientes del terror, aquellos que alguna vez lo habían visto en las torres de vigilancia o sencillamente en el balcón de su casa, apuntándolos con su rifle Mauser, y mientras su perro pastor alemán se relamía a su lado, saboreando la sangre que estaba por correr. El rostro de Goethe estaba grabado en la memoria colectiva de quienes vivieron Plaszow. No era un nombre abstracto, sino que era una mirada a través de la mirilla de un rifle, una voz que ordenaba con lascivia, un dedo que señalaba la muerte. Durante las audiencias, Goethe apareció con sobrepeso y un semblante endurecido por la prisión. Vestía ropa civil, sin rastros de su pasado uniformado. Ya no tenía la autoridad del verdugo. Ahora era un hombre solo, rodeado de jueces, fiscales, periodistas y víctimas. Los cargos eran claros y específicos. Lo acusaban de asesinato masivo de prisioneros, tortura sistemática, esclavización de miles de personas, ejecuciones sin juicio, uso deliberado de la violencia para sembrar el terror, complicidad directa en el exterminio del gueto de Cracovia y el transporte de judíos a Auschwitz. El fiscal principal, Tadeusz Cyprian, presentó un alegato contundente. Citó informes alemanes, correspondencia entre Goethe y sus superiores y los testimonios gráficos de los supervivientes. El retrato que emergía era el de un sádico eficiente, un hombre que no solo había hecho del asesinato una rutina administrativa, sino también un disfrute personal. Goethe, por su parte, intentó adoptar la postura del funcionario obediente. Alegó que solo había cumplido órdenes, que nunca actuó por cuenta propia. Negó haber matado personalmente a prisioneros e incluso dijo que había intentado mantener la disciplina en circunstancias difíciles. Pero cada palabra suya se contradecía con los testimonios demoledores. Una de las testigos más impactantes fue Helen Jonas Rosenzweig, una de las sirvientas obligadas a trabajar en su villa dentro del campo. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo había visto a Goethe disparar a mujeres y niños desde su balcón, cómo ordenaba castigos arbitrarios, cómo había entrenado a sus perros para mutilar a prisioneros. Otros testigos describieron ejecuciones masivas en la colina de Ujowa Gorka, donde miles fueron asesinados a sangre fría. Algunos lo vieron ordenar disparos contra ancianos que no podían seguir el ritmo de las marchas forzadas. Los detalles eran tan precisos, tan numerosos, que no quedaba margen para la duda.
El juicio fue público y ampliamente cubierto por la prensa polaca e internacional. Los polacos veían en Gott no solo a un asesino de judíos, sino también a un ocupante brutal que había sembrado el terror en su propia ciudad. En las bancas del tribunal, sobrevivientes de Plaszow se sentaban junto a ciudadanos comunes, escuchando, llorando en silencio, esperando justicia. Cuando llegó el momento de pronunciar la sentencia, el ambiente en la sala era denso. El tribunal declaró a Amon Göth culpable de todos los cargos. No por razones políticas, sino por evidencia abrumadora. La sentencia fue clara y definitiva. Muerte por ahorcamiento. El veredicto fue recibido con un silencio pesado. No hubo aplausos ni celebraciones. Solo una sensación de cierre, de justicia mínima en un océano de sufrimiento que ninguna condena podía revertir. El gobierno polaco decidió que la ejecución sería pública, no como un espectáculo de venganza, sino como un acto pedagógico, para que la gente recordara, para que las víctimas vieran que la impunidad no había vencido. Se eligió el patio de la prisión de Montelupich, en Cracovia, el mismo edificio donde tantos prisioneros habían sido torturados por la Gestapo y donde Göth mismo había enviado a cientos a morir. El 13 de septiembre de 1946, el verdugo subió al cadalso con precisión mecánica. Göth fue conducido ante la horca. En sus últimos momentos no mostró emoción, no pidió perdón. No se dirigió a los presentes, miró al frente desafiante y murmuró unas palabras en voz baja cuyo contenido nunca fue revelado. La trampa se abrió, el cuerpo cayó. La soga hizo su trabajo, un camarógrafo registró la escena. El gobierno ordenó conservar la grabación como testimonio del cumplimiento de la justicia. Las imágenes muestran a un hombre que cae sin honor, sin gloria. Un símbolo del mal reducido a polvo humano. El verdugo de Plaszow fue enterrado en una tumba sin nombre, lejos de los mármoles y cruces que él jamás concedió a sus víctimas. Pero ni la ejecución, ni la sentencia, ni el olvido del tiempo podrían borrar el horror que Göth había encarnado. El campo de Plaszow, demolido por los nazis en su retirada, quedó reducido a un terreno baldío salpicado de huesos. Y sin embargo, el juicio sirvió como acto de memoria. Con la horca se cerró la historia del hombre, pero no la del legado. Décadas más tarde, cuando la historia parecía asentada en los libros, un nuevo capítulo se abriría desde una dirección inesperada. La hija de Amon Göth, una mujer que crecería ignorando la sombra que proyectaba su apellido, hasta descubrir que su padre no era un héroe de guerra, como le habían dicho, sino uno de los peores criminales del siglo XX. Y así, la historia del comandante de Plaszow tomaría un nuevo giro. Ya no desde el banquillo de los acusados, sino desde el corazón de una hija que buscaría respuestas. La familia del monstruo, el amorío entre Göth y una guardia de Plaszow, y la búsqueda de la hija que tuvieron juntos. En el infierno del campo de concentración de Plaszow, entre alambres de púas, gritos y ejecuciones, se alzaba una villa de 2 plantas con jardín. Desde su balcón, Amon Göth solía observar el campo como un rey desde su trono. Pero aquel hogar, testigo de tantos horrores, albergaba también una historia íntima, turbia y contradictoria, la de su relación amorosa con Ruth Irene Calder. Ella era joven, atractiva, extrovertida, había trabajado como esteticista y actriz ocasional antes de conocer a Göth. Cuando sus caminos se cruzaron, Ruth quedó cautivada por su porte, su uniforme impecable, su aura de poder. Para ella, el comandante de Plaszow era un hombre sofisticado, apasionado e influyente, un buen partido, como solía decirse entonces. El uniforme nazi, que a tanto se lava la sangre, para Ruth era un símbolo de seguridad y prestigio. No está claro cómo se conocieron exactamente, pero para 1943 Ruth ya vivía con Göth en la villa del campo. La relación no era secreta. Las visitas de oficiales alemanes al hogar, las cenas, las fotografías sonrientes que ambos se tomaban en el jardín, atestiguan una vida doméstica aparentemente normal a escasos metros del exterminio. Para Ruth, aquella experiencia era casi cinematográfica.
La guerra quedaba fuera de las paredes del hogar. Goth la colmaba de regalos, la llevaba a pasear por Cracovia y le daba acceso a lujos que eran imposibles para la mayoría. Ella, por su parte, lo atendía con esmero. Cuidaba la casa, decoraba las habitaciones, ignoraba o, como señalan algunos historiadores, alentaba lo que ocurría a pocos metros, en los barracones del campo. Los testimonios de sobrevivientes coinciden en un hecho perturbador. Ruth presenció ejecuciones. Estaba presente cuando Goth organizaba castigos y se movía con libertad por el campo. Algunos relatan haberla visto paseando con un abrigo de piel entre los prisioneros famélicos. En una ocasión, según Helen Jonas Rosenzweig, Ruth se rió mientras su amante disparaba desde el balcón. Para muchos, esa risa quedó grabada como una evidencia del desprecio absoluto por la vida humana que compartía con Goth. Pero la historia no ha logrado esclarecer si fue cómplice o espectadora pasiva de los brutales crímenes de su amante. La justicia, al menos, no la condenó como a Gotu. Sin embargo, se ha quedado registrado que Ruth nunca renegó de aquel amor. Después de la guerra, cuando Goth fue capturado, Ruth regresó a Alemania. Estaba embarazada. En noviembre de 1945 dio a luz a una niña, Mónica. El padre, ya en manos de la justicia polaca, nunca conoció a su hija. Fue ejecutado cuando Mónica apenas tenía un año. Mónica Goeth nació en noviembre de 1945 en Bad Tölz, en Baviera. Su madre, Ruth Irene Calder, había sido amante de Goeth y vivió con él en la villa del campo de Plaszow, donde dirigía el régimen de terror. Mónica nació cuando su padre ya estaba preso. Apenas tenía un año cuando fue ejecutado. No lo conoció, no lo escuchó hablar, no lo vio caminar. Y sin embargo, su presencia llenaría toda su existencia. Durante años, Mónica creció con una imagen distorsionada de su padre. Su madre, una mujer elegante y con modales refinados, nunca habló del horror. Al contrario, hablaba de Eamon como un gran hombre, un patriota, o un héroe trágico malentendido por la historia. En casa había fotos de él uniformado, medallas y recuerdos cuidadosamente guardados. Todo narrado desde el afecto y la negación. Mónica fue criada en una mentira que pesaba más que la verdad. Su apellido era una herida abierta. En la escuela, cuando otros niños se enteraban de su nombre, murmuraban, evitaban el contacto, pero la niña no entendía por qué. La madre de Mónica era profundamente leal a la memoria de Goeth y nunca renegó de su pasado. Incluso después del juicio, defendía su figura. Para Ruth Calder, los juicios de Nuremberg y Cracovia eran farsa política. Nunca aceptó la culpa. Negó las atrocidades. Decía que las historias sobre Plaszow eran exageraciones, propaganda aliada. Cuando Mónica preguntaba por su padre, su madre respondía con evasivas. «No creas todo lo que dicen», repetía. Mónica recordaba que siempre le decía que él hizo lo que tuvo que hacer, fue valiente. Pero en la Alemania de posguerra, la verdad no podía esconderse para siempre. En la década de 1970, cuando Mónica ya era una adulta joven, comenzó a ver documentales, a leer libros, a encontrar su apellido en archivos, en fotografías, en testimonios de sobrevivientes. Descubrió que su padre no era solo un oficial nazi. Era uno de los más brutales comandantes de campos de concentración, conocido como el verdugo de Plaszow, un símbolo del mal y sinónimo del genocidio sistematizado del Tercer Reich. La confrontación con la realidad fue devastadora para la muchacha. Mónica cayó en una profunda crisis emocional. Por años luchó con sentimientos contradictorios, el amor filial hacia una figura ausente, la repulsión por sus crímenes, la vergüenza de llevar su sangre. Sentía culpa aunque sabía que no había cometido ningún crimen. El apellido Goeth era una losa muy pesada y por eso lo cambió legalmente. No quería que sus hijos heredaran esa carga, pero no bastaba con borrar el nombre. Quería entender el pasado de su familia. Quería conocer a quienes habían sobrevivido, saber de primera mano qué había hecho exactamente su padre, qué clase de hombre había sido realmente.
Ese camino la llevó, décadas más tarde, a una decisión extraordinaria: encontrarse con Helen Jonas Rosenzweig, una de las esclavas que trabajó como sirvienta en la villa de Amon Goth durante los peores años del campo de Plaszow. El encuentro, registrado en el documental Inheritance, dirigido por James Moll en 2006, fue tan tenso como profundamente humano. Mónica, con humildad, le pidió a Helen que le contara todo. Quería escuchar el horror directamente, no como castigo, sino como acto de responsabilidad. Helen, al principio, no quería encontrarse con la hija del hombre que había aterrorizado su juventud. Le costaba separar la figura de Goth de la de Mónica, pero aceptó, ya que consideró que quizás este encuentro también la ayudaría a cerrar un ciclo. Podría hablar en nombre de los que ya no podían hablar. El documental mostró el momento en que ambas mujeres se encontraron en el mismo lugar donde todo había comenzado. La villa de Goth, aún en pie en las afueras de Cracovia, desde donde había disparado a cientos de almas durante las mañanas. Helen temblaba y Mónica lloraba. En ese instante, no eran victimaria y víctima, eran dos vidas atravesadas por una misma tragedia, desde lados opuestos del abismo. Mónica escuchó sin interrumpir. Helen habló del terror de vivir bajo un hombre capaz de matar por aburrimiento, de cómo entrenó a sus perros para atacar a los prisioneros, de cómo disparaba desde su balcón. Le describió el sonido del rifle, la sensación de miedo permanente, los cuerpos en el campo. «No vine a pedir perdón», dijo Monila, «vine a pedir verdad, porque no puedo cambiar el pasado, pero puedo vivir con honestidad». Helen, con el rostro endurecido por los años y el dolor, la abrazó, no como una reconciliación fácil, sino como una expresión de humanidad ante lo insoportable. La vida de Mónica cambió con ese encuentro. Comenzó a dar charlas en escuelas, a contar su historia, no como hija de Goth, sino como mujer que eligió enfrentarse al horror de su origen. A pesar de las críticas, del rechazo de algunos sectores en Alemania que preferían el silencio, se convirtió en una figura que representaba la lucha por la memoria y la verdad. Decía que su historia no era sobre perdón, sino sobre responsabilidad, que los hijos no heredan la culpa, pero sí la obligación moral de no callar. Mónica Hertwig sigue viviendo con las cicatrices de un apellido que marcó al siglo XX. Su historia no redime a su padre, no pretende borrar sus crímenes, pero ofrece una lección poderosa. Incluso en las sombras más oscuras puede haber un acto de conciencia, de humildad, de humanidad. La historia de Amon Goth no termina con su horca. Termina, quizá, con el gesto silencioso de su hija colocando una piedra en memoria de las víctimas de Plaszow. Porque en ese gesto, aunque pequeño y frágil, tremendamente inmenso, se escribe una frase que nunca fue pronunciada en su juicio. Lo que mi padre hizo fue imperdonable, pero yo no repetiré su silencio. Sangre lavada. Jennifer Teague, la nieta mestiza que Amon Goth hubiera odiado. A los 38 años, Jennifer Teague, una alemana negra, descubrió que su abuelo era Amon Goth, comandante del campo de concentración de Plaszow y figura que saltó a la fama como el villano en el film La lista de Schindler. De 1,80 m de altura, birracial y de habla alemana, Jennifer Teague era notablemente diferente de otros estudiantes de la Universidad de Tel Aviv a principios de los 90. Jennifer misma aún no sabía cuán diferente era en realidad. Pronto descubriría que era la nieta de un asesino en masa nazi. Los primeros años de Jennifer Teague fueron duros y difíciles. Su madre alemana, Mónica Goth, se distanció de su padre nigeriano cuando Jennifer nació en 1970. Con dificultades económicas y sufriendo depresión, Mónica la dejó en el orfanato católico local cuando tenía 1 mes. Mónica y su madre, Ruth Irene Calder, la visitaban de vez en cuando, pero mostraron poco afecto por la niña. Las visitas disminuyeron cuando Jennifer fue acogida a los 3 años y cesaron por completo tras su adopción a los 7. Sus nuevos padres se negaron a permitir que Mónica, quien vivía en un matrimonio abusivo, arruinara su vida. Jennifer no volvería a ver a su madre hasta los 20 años.
Durante ese tiempo se crió en un hogar estable de clase media. Fue un duro golpe saber que su madre biológica la rechazaba y se sentía humillada cuando otros niños cuestionaban su color de piel. Pero Jennifer fue una superviviente. Dotada de inteligencia y espíritu de lucha, junto con el apoyo de una familia, superó su propia depresión a los 20 años y estudió en la Sorbona. Su estancia en París tuvo un final inesperado cuando un amigo israelí la invitó a pasar unas vacaciones en la casa de sus padres. En Israel, Jennifer se rodeó de amigos judíos y amó cada instante de su estadía allí al punto de que no quería volverse, y no lo hizo. En lo que ella llamó un capricho del destino, se quedó dormida la mañana de su regreso y perdió el avión. Una cosa llevó a la otra y con un novio israelí de por medio decidió quedarse en Israel. Pasó los siguientes 4 años en la Universidad de Tel Aviv, donde se licenció en estudios de Oriente Medio y África, además de dominar el hebreo. Por supuesto, Jennifer conocía la historia del Holocausto y de la Alemania de primera mitad del siglo XX, pero aún así no esperaba lo que estaba por llegar a su vida. Cuando se estrenó en Israel la película La lista de Schindler, Jennifer fue a verla con sus amigos y pareja. Ella recuerda: fue impactante, horrorosa, pero me identifiqué con ella como persona, no como alemana. Jennifer no tenía idea de que el archienemigo de la historia, Amon Goth, el carnicero de Plaszow, estaba relacionado con ella. Jennifer llevaba el apellido de sus padres adoptivos y no tenía motivos para sospechar nada. Sin embargo, más de una década después, Jennifer Tichy vivía una vida plena y gratificante en Hamburgo, con un esposo devoto, 2 hijos pequeños y un buen trabajo. A los 38 años, mientras hojeaba una gran biblioteca en su ciudad natal, el destino la llevó a que la verdad se revelara delante de sus ojos. Jennifer se sintió atraída por un delgado libro rojo con un título extraño. «Tengo que amar a mi padre, ¿verdad?». Sin saber por qué, el libro le llamó la atención. Tras hojear sus páginas, Jennifer obtuvo la respuesta. El libro había sido coescrito por la hija de uno de los asesinos más infames de la Alemania nazi, Amon Goth, el comandante del campo de concentración de Plaszow, el villano de la lista de Schindler que la había horrorizado. Jennifer consultó la biografía de la mujer al final del libro y sus peores temores se confirmaron. La autora era su madre biológica, Monika Hertwig, hija biológica del nazi, y el libro era un viaje personal para reconciliarse con este hecho. Jennifer quedó choqueada. Amon Goth era su abuelo, un abuelo que era un monstruo atroz. Más tarde ese mismo día, la televisión alemana transmitió un documental de PBS titulado Herencia, que presentaba a Mónica y Helen Jonas Rosenzweig, una criada judía sometida a la barbarie de Goethe. Era demasiado para procesar y las emociones de Jennifer se bloquearon. Volvió a la depresión que la había atormentado años atrás, incapaz de enfrentarse al mundo, a sus amigos judíos y, sobre todo, a sí misma, solo veía oscuridad. Con el apoyo de su familia, Jennifer enfrentó meses de terapia y una profunda introspección antes de que pudiera liberarse de su capullo de ira, dolor y culpa. Decidió visitar Plaszow, donde su abuelo había causado la muerte de miles de judíos. Visitó Israel y habló con sobrevivientes del Holocausto. Visitó a su madre, de quien había estado distanciada durante tanto tiempo, y escuchó la amarga verdad sobre su abuela, Ruth Irene Calder, quien era la amante de Goth en su villa de Plaszow. Ella negó constantemente las malas acciones de Goethe hasta sus últimos días. En 2013, como parte de su proceso de sanación, Jennifer escribió unas memorias que narran su experiencia, llamadas «Mi abuelo me habría disparado», haciendo referencia a la posible reacción de Amon Goth frente a una mujer nigeriana. Para Jennifer, la responsabilidad no es lo mismo que la culpa. Si bien reconoce la gravedad de las acciones de sus antepasados, ha llegado a comprender que no tiene la culpa de sus pecados. En sus memorias dice: «No existe el gen nazi, podemos decidir por nosotros mismos quiénes y qué queremos ser». El nazi más famoso del cine, el legado de Amon Goth en el cine y la cultura popular.
El nombre de Amon Goth habría podido desaparecer en los archivos judiciales, reducido a una nota al pie en la larga lista de criminales nazis. Pero no fue así. Décadas después de su ejecución, su imagen resurgió en la cultura popular, en los libros de historia y, sobre todo, en el cine. Fue en la pantalla grande donde el rostro del verdugo de Plaszow alcanzó una nueva dimensión, la de símbolo universal del mal. Todo cambió en 1993. Ese año, Steven Spielberg estrenó La lista de Schindler, una obra cinematográfica que rompió barreras emocionales y narrativas sobre el Holocausto. Basada en hechos reales, la película seguía la historia de Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó a más de 1000 judíos durante la guerra. Pero entre los personajes que habitan la cinta, uno destaca con una intensidad perturbadora: Amon Goth. Interpretado magistralmente por Ralph Fiennes, Goth aparece como el comandante del campo de Plaszow, un hombre cruel, impredecible, que asesina desde el balcón de su villa como quien escoge un blanco al azar. La imagen es brutal, estilizada, pero fiel a los testimonios. Su figura domina la pantalla con una mezcla de banalidad y sadismo. No grita como caricatura, no se esconde tras el histerismo, es frío, metódico, humano en su deshumanización. La actuación de Fiennes fue tan poderosa que Spielberg, según él mismo relató, se sintió físicamente enfermo durante algunas escenas. La crítica coincidió, era uno de los retratos más perturbadores de un criminal nazi jamás filmado. El personaje de Goth no solo fue reconocido con una nominación al Oscar, sino que quedó grabado en la mente de millones de espectadores. Para muchos fue la primera vez que escucharon el nombre de Amon Goth. Pero para los sobrevivientes de Plaszow fue un recordatorio dolorosamente exacto. Helen Jonas Rosenzweig, al ver la película, declaró que ver a Fiennes era como ver a Goth revivir. El parecido físico, los gestos, la actitud, todo coincidía. El cine no solo recuperó la figura de Goth, la expandió. Lo convirtió en un símbolo. Pero este poder simbólico generó debates. Algunos historiadores y críticos advirtieron sobre el riesgo de estetizar el horror, de convertir a figuras monstruosas en íconos cinematográficos. La maldad de Goth, al ser interpretada por un actor carismático, podría provocar una fascinación peligrosa. Otros, en cambio, argumentaron que mostrar el mal con crudeza era una forma de despertar conciencia. Más allá del cine, Goth ha sido objeto de estudios académicos, ensayos, biografías y documentales. Su historia ha sido contada desde distintas perspectivas: la del criminal de guerra, la del funcionario nazi, la del sádico cotidiano. Algunos lo han interpretado como el producto de un sistema, otros como un psicópata que encontró en el nazismo la justificación perfecta para sus impulsos. En todos los casos, su figura sirve como espejo de una época en la que lo impensable se volvió rutina y en la que matar dejó de ser excepción para convertirse en método. En Cracovia, donde se encontraba el campo de Plaszow, el terreno ha sido convertido en un memorial. No hay reconstrucciones ni museos ostentosos, solo una colina con placas, un monumento sobrio y restos dispersos del horror. En la cima se alza una figura de granito que recuerda a las víctimas, sin nombres, sin listas. No hay menciones a Goth, pero su presencia se siente en el vacío, en el eco, en el silencio pesado que aún envuelve ese lugar. El sitio no busca recordar al criminal, busca recordar a quienes lo padecieron. En Alemania, el nombre de Goth sigue siendo una carga. No hay calles, plazas ni placas que lo mencionen. Su memoria es tabú, pero el caso ha sido incluido en numerosos materiales educativos sobre el Holocausto. Las escuelas alemanas enseñan la historia de Plaszow, se analiza el juicio de Cracovia, se discute el dilema de la obediencia ciega y la responsabilidad individual. En ese sentido, Goth se convierte no en un héroe caído, sino en advertencia viva. En los museos del Holocausto de Israel, Estados Unidos y Europa, su nombre aparece en fotografías, documentos, videos. Su historia está entretejida con la de Oskar Schindler, como su contraparte sin redención.
Uno salvó vidas, el otro disfrutó quitándolas. 2 alemanes, 2 elecciones de vida, 2 legados contrapuestos. El impacto de Goethe en la memoria colectiva no reside solo en sus crímenes, sino en el contraste que representa. Es el rostro de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin humanidad, cuando la ideología justifica la crueldad, cuando el individuo renuncia a la moral para obedecer al sistema. Es el recordatorio de que el mal no siempre grita, a veces susurra. A veces viste uniforme, firma papeles, sonríe a la cámara, y cuando eso ocurre la memoria no puede dormirse. Hoy, en una era donde los discursos extremistas vuelven a emerger, donde el negacionismo amenaza los hechos y la historia se trivializa, recordar a figuras como Amon Goeth no es morboso, es necesario. No para rendirle culto, sino para no repetir el silencio que lo hizo posible.